automóviles y la que debes y quieres saber. Es el momento de subir el volumen a tu autoestéreo. Recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz, bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Autoestéreo, un programa a toda marcha. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Autoestéreo, un placer saludarlos como siempre, al igual que me da gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes. Muy bien, Sergio, ¿tú cómo estás? También muy bien, muchas gracias. Envuelto en polémica, como tú comprenderás. Hay un meme muy bueno que es una imagen de pues es como un perrito sentado en un comedor y todo está en llamas alrededor de él. Ajá. Y él está sonriendo así, todo está bien, no pasa nada, no pasa nada. Así estamos hoy. Sí, no tanto como eso, pero hoy varios, digo Alonso y yo por lo menos, fuimos etiquetados. De hecho, creo que fuimos los únicos. Yo no vi que etiquetaran a nadie más, no sé. Pero quién sabe. No, lo que pasa es que un cliente de Mazda 2 que compró su coche aquí en Guadalajara decidió instalar una cámara de reversa fuera de la agencia. Y para instalarla, pues tenía que quitar la defensa y al quitarla descubre que no hay una barra trasera, ¿no? Que mucha gente confunde con la defensa en sí, que no es una barra que ayuda a proteger el coche en caso de un choque por atrás. Entonces, ante los ojos de la gran mayoría, incluyéndonos, esto suena, a ver, eso es muy poco seguro, ¿no? ¿Cómo que no hay una barra y eso? Digo, nosotros ya estamos acostumbrados, pero si lo ves eso por primera vez, yo la primera vez que vi un coche que no tenía eso, Alonso, era un Porsche. Okay. ¿No? Era un 911. Y yo decía, pero, a ver, ¿por qué no tiene? Y en ese momento tú te das cuenta de que, en el momento que te pones a investigar, te das cuenta de que esas barras, que insisto que la gente confunde con la defensa, son diseñadas para proteger el coche en sí, o sea, para hacer con que se deforme menos algunas partes del coche, o sea, como la tapa de la cajuela o el cofre y cosas por el estilo, pero no tienen ninguna influencia en el habitáculo ni en la estructura en sí, por más fuerte que fuera el golpe. Sí, de hecho, y si tú recuerdas, por ejemplo, mucha gente lo conoce como paragolpes o parachoques o algo así, y en los vehículos antiguos quedan estas barras expuestas de metal. Sí, gruesas. Tú puedes ver todavía los coches que circulan que las tienen, los puedes ver llenos de golpes, ¿no? O sea, y es eso, o sea, son golpecitos. Sí, están hechos para proteger contra golpecitos. Sí, etcétera, etcétera. No es, y yo creo que si tienes un poco como de criterio o piensas un poquito más allá, tú ves esta barra de metal y dices, bueno, ¿qué influencia puede tener para salvarme en caso de un golpe fuerte? Y ves cómo terminan dobladas junto con la carrocería, etcétera. O sea, no es tan, como tú lo mencionas, no están diseñadas más que para proteger partes del coche, que ahora, por ejemplo, son lo que conocemos como fascias, y que tienen, en muchos casos, o tienen en la parte interior es como un compuesto, es como un hielo seco. Sí. Pero sí. Una onda ahí. Sí, es algo como eso. Para absorber precisamente los golpes menores y que no tengas que gastar en reparaciones costosas. Digo, dependiendo también del golpe menor, en muchos casos no pasa nada, en otros pues se despostilla un poquito la pintura, etcétera. Incluso las fascias hoy son de compuestos plásticos para hacer más baratas las reparaciones. Sí. Absorber golpes de menos de 10 kilómetros por hora, 8 kilómetros por hora, cosas así. Que son la mayoría que se dan en los estacionamientos, cuando tú te estás echando en reversa, etcétera. Y obviamente ya después de cierta velocidad o cierta fuerza de impacto, pues se tendrá que cambiar o lo que tú quieras, se rompen. Y ese es otro tema que luego yo creo que da para otro programa, el que la gente dice, oye, es que mira, esta parte es de plástico en el coche, qué chafa. Sí. ¿Por qué, no? Sí, hay esa impresión. Bueno, entonces, mucha gente se enojó, ¿no? Obviamente el primero y el más enojado fue el dueño de ese Mazda 2,
¿no?, que hizo ese video y subió a Face, y fue ahí que nos etiquetaron algunos. Y tanto Alonso como yo nos pusimos a investigar y así, a ver, vamos a refrescar un poquito la memoria con relación a eso. Y es donde encuentras motivos, digamos, que llevan a eso. Primero, no hay una legislación en México que obligue a esa barra. Y dirás, es que estamos muy mal en seguridad y la legislación. Sí, es cierto, estamos muy mal. Pero en este caso específico, no es una falla tan grave de la legislación mexicana, porque, por ejemplo, en Estados Unidos tampoco es necesario, tampoco es parte de la legislación obligatoria de seguridad. La única legislación que se usa en Estados Unidos para hablar de la protección de los ocupantes en caso de golpes por alcance, es decir, cuando se choca en la parte trasera de los autos, tiene que ver con los latigazos en el cuello. Entonces, se pide cabeceras activas, ¿no?, o cabeceras por lo menos diseñadas de una manera que proteja más que no tener las cabeceras, ¿no? Las cabeceras de preferencia que no sean parte del contorno del asiento, porque esas para las personas más altas no funcionan. Entonces, se exige eso, nada más. El choque por atrás es menos peligroso para la mayoría de los ocupantes por varios motivos. Primero, en la gran mayoría de los casos no hay nadie en el asiento de atrás, ¿no?, donde sí siempre hay alguien en el asiento del piloto, si no el coche no se mueve, ¿no? Claro. Entonces, la protección primaria es el asiento frontal. La secundaria es la lateral, ¿no?, cuando los golpes de lado o en las esquinas producen daños a los pasajeros que van adelante o incluso a los pasajeros que van atrás. ¿Por qué? Porque hay mucho menos espacio entre el cuerpo de alguien que está sentado, aunque esté en medio, atrás, entre eso y la puerta, o si estás sobre todo en uno de los 4 lugares, 2 adelante, 2 atrás, digamos, estás muy cerca de tu puerta y tu ventana. Entonces un golpe lateral sí te puede dañar. Por eso es importante, son importantes las barras de protección laterales y las bolsas de aire laterales y de cortina sobre todo, ¿no? Pero para la parte trasera hay un área de absorción muy grande, ¿no?, que va de la defensa al asiento trasero. Y en general el coche lo absorbe sin mayor problema. ¿Sí? A lo mejor, debido a un golpe, un sedán se puede transformar en un hatchback. Sí, claro. Pero un hatchback difícilmente pierde la estructura. Bueno, un hatchback moderno difícilmente pierde la forma. O sea, sí, se sume y todo, pero difícilmente, mantiene. Digamos, el habitáculo se hace un acordeón a punto de dañar a los que van en la parte trasera, en el asiento trasero. Pero ya tenemos que ir a un corte. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y número de WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a un breve corte comercial, amigos, y de regreso vamos a seguir platicando sobre este tema porque necesitamos darles más bien nuestras conclusiones. Vamos a corte y regresamos. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo y estamos platicando sobre ese tema de la falta de una barra de protección trasera en el Mazda 2, consecuencia de un video hecho por un tapatío que está, y entiendo sus motivos, indignado por el hecho de que el coche no la tenga. Comentábamos que, no es obligatorio, no solo no es obligatorio aquí, en varios países no es obligatorio. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene leyes mucho más estrictas que las nuestras, no es obligatorio allá tampoco. Ahora, eso es un punto. El otro punto es, a mí me encantaría que sí tuviera, porque de alguna manera sí ayuda a proteger el coche. Sí, claro. O sea, ayuda a que hay una menor deformación de la carrocería en golpes, digamos, medianos. Un golpe muy fuerte da igual si la tiene o si no la tiene.
pero en choques medianos ayuda un poquito más a esto. Y me pongo yo, si yo fuera la persona en Mazda México, que ni siquiera es una decisión de Mazda de México eso, pero vamos a decir que fuera, Don y que yo fuera Don Mazda, ¿no? Y me preguntara, ¿vamos a poner eso o no? La primera pregunta de todo el mundo es saber, ¿es obligatorio? Ujú. Y la respuesta sería no, no es obligatorio. Segundo, ¿el público lo pide? La respuesta, por lo menos hasta este video, Ajá. sería no, no lo pide. La tercera es cuánto cuesta. Ujú. ¿No? Tanto. La cuarta es en cuánto va a afectar el costo del auto a la venta. No, pues lo vas a subir el precio en 5,000 pesos, por decir un número. ¿No? Y si lo subo 5,000 pesos, voy a seguir siendo competitivo ante los otros rivales. Y la respuesta sería no. Porque es un segmento donde 5 o 10 mil pesos se hacen diferencia suficiente como para que la gente vaya por otro modelo. Yo creo que otra pregunta sería, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué afecta la integridad de los ocupantes si lo ponemos o no lo Yo creo ponemos? que ni siquiera se pregunta eso, porque el coche, la jaula de seguridad, es decir, el habitáculo del coche, en teoría está diseñado para eso. Entonces, eso no se pregunta. Es más bien, ¿dónde sí es obligatorio? ¿No? En Europa. Bueno, si no podemos vender en Europa, no, pues ponle. Pues si no lo puedes vender. ¿No? Hubo un incidente similar hace un par de años, donde un mexicano se indignó por el mismo motivo con el Mazda 2 y esto, aquello, bla, bla. Y se acercó a la marca, hubo una serie de pláticas, no sé qué tan amistosas hayan sido, entre marca y esa persona, y Mazda de México tomó la decisión de ofrecer esa barra como accesorio. O sea, si tú compras hoy un Mazda 2, puedes decir, lo quiero con la barra trasera. Y te lo instalan en la agencia. Cuesta entre 4 y 5 mil pesos. Entonces, si tú quieres, ahí está. Claro. ¿No? Es un punto. Entonces, si fuera yo Don Mazda, yo diría, no lo pongas. ¿Sabes? Porque en el mercado mexicano, la gente está acostumbrada a comprar lo que se percibe y lo que puede presumir o lo que puede disfrutar, no un seguro, ¿no? Como si eso fuera una seguridad, que no es, ¿no? Sí. Pero si fuera. Entonces yo no lo pondría por ese motivo. Pero después de todo ese rollo, si yo fuera Mazda, igual y se la pondría, ¿sabes? Y subiría el peso del coche. Mira, así como, ¿qué pasó con las 6 bolsas de aire del Mazda 2? Exacto. Llegó el Hubo momento. presión del mercado, llegó el momento que dijeron, pues ponle 6 bolsas. Sí, ¿no? ahora, y digo, no sé si quieres que lo platiquemos en un rato más, todo esto que dijimos ahorita precisamente, lo que dice la NHTSA Sí, por favor. sobre La NHTSA es el organismo encargado de la seguridad de los coches y caminos en Estados Unidos. Voy a hacer como la parte que ellos incluso resaltan, y ustedes lo pueden ver, ¿no? En la parte de preguntas y respuestas de NHTSA, dice, este no es un equipamiento de seguridad diseñado para prevenir o mitigar lesiones severas en los ocupantes de los pasajeros. Así es. O sea, no sirve para mejorar la seguridad de uno, pues. Ujú. Ahora, mucha gente, o bueno, no mucha gente, pero 2 o 3, por lo menos a mí, yo creo que a ti también tuvieron una actitud similar. Vamos a ver, de la misma manera que critican Nissan, ahora me critican a Mazda. No es igual el caso. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema de criticar a Mazda. O sea, lo criticábamos aquí cuando uno tenía 2 voz como las X3. ¿no? Así Que me es. pregunta, ¿recomiendo las X3? Solo la más equipada. pero es que nadie se acuerda de eso. O sea, No, claro o sea, que no. Lo único que se acuerda es que cuál es el mejor coche segmento subcompacto, Mazda 3. Ah, estás vendido a Mazda. Como los que nos dicen, es que tiene algo contra Toyota. Y el otro día Sí. acabamos de recomendar como 3 veces Corolla Así y es, RAV4 así y es, tenemos algo en contra. Sí. Entonces es muy fácil. Con mucha frecuencia nos pasa que esos que nos reclaman e incitan son vendedores de la competencia, ¿no? Enojados porque a lo mejor criticamos algún auto en la marca de ellos. Entonces,
el caso del Mazda 2 no puede ser comparable al caso del Versa, por ejemplo. El Versa lo recomendamos desde que fue presentado aquí en 2011 hasta el año pasado, cuando nos enteramos de que la marca ya no ponían barras de protecciones laterales y más tarde nos enteramos que ya no ponían siquiera barra de protección en los pilares A. Esos sí son elementos estructurales muy importantes y eso sí tienen que ver directamente contra la seguridad de los pasajeros, ¿no? Sí, están diseñados para eso, para Están proteger a los diseñados para pasajeros. proteger a los pasajeros. No es el caso de esa barra en la defensa. Tanto que tú puedes ver un Porsche sin eso en algunos mercados. En los mercados que no se exige, no se pone. Las marcas, mucha gente levanta la bandera de la ética, ¿no? O sea que, por ejemplo, Nissan no tendría ética al hacer eso. A ver, ninguna marca es hermana de la caridad, ¿eh? Esto es un negocio. Claro. O sea, ellos están aquí para hacer la mayor cantidad de dinero que puedan. ¿Por qué? Porque no pueden pensar más que con signos de pesos. No, porque esas marcas reciben su financiamiento de inversionistas. Los inversionistas, en lugar de poner su dinero en el banco, lo ponen en Nissan, en Mazda, en Ford, en la que me digas, porque tienen la promesa de recibir ahí más dinero que el que recibirían si pusieran el dinero en el banco. Entonces, las marcas tienen que luchar para sacar la mayor cantidad de dinero posible y regresar ese dinero a los inversionistas para que más tarde, o sea, el año que viene o en 5 años, pueda volver a decir, ya ves, yo hice con que tu $1,000,000 se transformara en 1,100,000, por decir un número. Entonces, ahora échame otro 1,000,000 o 5 millones y te voy a regresar más, ¿no? Claro. Así funciona ese mundo de los autos. Entonces, cuando tienen la posibilidad de decir, me ahorro esto, porque además la ley no me exige, ¿por qué voy a poner algo que no añade seguridad y la ley no exige? O sea, añade seguridad al coche, no a las personas que van en el coche, ¿no? O sea, es más seguro. Para las personas es igual. Sí, exacto. ¿No? Para el coche, pues sí, con la barra es más seguro. Y que que ojalá lo tuviera, pues bueno, sí, Sí, ¿no? ojalá lo tuviera. Sí. Así como ojalá y otros tuvieran barras laterales que sí afectan a la seguridad de las personas. Así es. Y ese tema, porque nos pasó, ¿no? De lo que dices, ojalá y lo sean igual de críticos. Sí, somos igual de críticos en la medida en la que es igual de importante para la seguridad de las personas. Es correcto. Tener esa barra o no. La NHTSA lo dice, no está diseñado para prevenir heridas graves ni la seguridad de los pasajeros. Está diseñado y ahí lo decía, nada más yo ahorita no lo comenté, está diseñado para proteger el cofre, la cajuela, bla, 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 partes del coche, ¿no? Entonces, sí, y como dice Alonso, lo puedes ver tú. O sea, no nos crean nuestras palabras. Métete a Google, si no tienes un Huawei lo puedes hacer. No, todavía lo pueden hacer por 90 días. Sí. Y busca la NHTSA. Preguntas y respuestas comunes y ahí van a encontrar y ahí van a encontrar eso. O sea, no tienen por qué creer en nosotros. Y repito, o sea, no es porque es Mazda. O sea, el tema de las X3, insisto, no recomendamos las versiones básicas porque solo tiene 2 bolsas de aire. Y no recomendábamos Mazda 2 cuando solo tenía 2 bolsas de aire. Así es. Y pasamos a recomendar cuando tiene 6. Y recomendábamos el Versa cuando tenía las barras. Cuando descubrimos que no, ahí está. Recomendábamos RB cuando no tenía el problema del turbo. Empezó con el problema del turbo. Descubrimos que lo tenía, lo dejamos de recomendar. Es así de simple. Así es. Bueno, gracias Alonso, gracias amigos. Nos vemos aquí en Auto Estéreo el día de mañana, 3:30 de la tarde. Gracias.